Jóvenes, buenos días. Nos encontramos en la semana 2, la sesión 3. La primera semana hemos hecho la sesión 1, la sesión 2. Nos encontramos en la 3. Vamos a hacer los métodos gráficos para determinar la posición relativa al Sol. La gráfica solar es gnomónica, esférica, ortogonal y cilíndrica o tabular. Para ello vamos a utilizar tanto aplicativos de internet como otra información para aprender cómo se grafica, y vamos a terminar entendiendo cómo incide el Sol. Ya la primera semana hemos explicado, pero ahora nos vamos a centrar en las gráficas necesarias, y necesito de que ustedes sean capaces de hacer cualquiera de las gráficas de cualquier parte del planeta y además saberla explicar y utilizar, porque si es por graficarla, los aplicativos la muestran con mucho detalle, mejor todavía que el que podríamos hacer con CAD. Entonces es de menester que su proyecto para el caso internacional lo ubiquemos el día de hoy en el lugar que corresponde y veamos cómo es la incidencia solar. Al mismo tiempo, ya habíamos hablado de la necesidad de ver los datos del tiempo. ¿Y qué relación tienen los datos del tiempo con la información de la posición del Sol? Bueno, a través del Sol tenemos ganancia por transferencia, por radiación en principio, también por conducción, pero la que más nos importa en ese caso de la posición del Sol es sobre todo por la ganancia térmica por los vanos, básicamente para ver si nos conviene recibir asolamiento o si debiéramos evitarlo, y eso solamente lo sabemos sabiendo el recorrido solar. El recorrido solar no es la base, no es la única base para saber las condiciones de diseño bioclimático, pero sí es un punto importante a considerar la orientación. Determinante en ciertos casos, no obstante, tiene que preverse un criterio funcional en principio, pero este criterio funcional tiene que incorporar este aspecto bioclimático. No obstante, no se puede supeditar sin mayor análisis el criterio funcional al bioclimático. Eso es importante que se entienda. Pasamos entonces a hablar sobre las proyecciones. Les he dado la información básicamente les he recomendado la página del arquitecto Martin Visser, donde parte de su libro, él tiene un libro publicado ya de algunos años, hasta con archivos en AutoCAD, y donde se explica, tal como nosotros lo veíamos en los años 90 y 80, cómo se hacían las proyecciones. Es más, cómo se hacen. Solamente que en la actualidad tenemos la ventaja de los aplicativos, tal como les dije en algún momento, de estos que vemos, pero tenemos que entender el concepto. Vamos a ver en principio la ortogonal o esférica. En la uni la denominan normalmente ortogonal, pero es la que internacionalmente se llama esférica. ¿Cómo es su construcción? Bueno, en principio, tal como les dije que una de las competencias de ingreso de curso son criterios de geometría descriptiva. No se va a desarrollar un curso de geometría descriptiva, solamente que nos tenemos que apoyar en ciertos criterios. Hacemos un corte en el cual nos encontremos en el eje este-oeste, con el norte a la izquierda y a la derecha el sur. Este-oeste lo vemos como un punto. En principio lo que se tiene que marcar es aquí la latitud del lugar. Lima está más o menos a 12,77 hacia el sur. En este caso hay que notar de que siempre que se dibuja es en el sentido contrario. En este caso es
18 en el sentido sur. Ustedes me podrán decir, oye, pero este no es el norte, entonces no debería ser el sur. Les explico. Por convención siempre van a ser, si les hablan del sur, hacia el norte. ¿Cómo lo podemos explicar? Simple. Vamos a ver si nos ponemos a ver los 18 que muestran en la... Ya, quiero que se den cuenta el eje y hacia dónde está inclinado, hacia el norte. ¿Se dan cuenta? Este es el eje de la primavera. Todo esto se ve en este sentido. Tenemos el plano del lugar y eso está ligeramente inclinado hacia el norte, ¿ya? ¿Y cómo se entiende? El sol viene en este sentido, el lugar, obviamente este punto es tangente a la Tierra, y así es como se ve. Es simplemente proyecciones. Como ven, he tendido al norte. Entonces, de la misma manera, 18, si es 18 grados menos 18, significa que estamos en el hemisferio sur y se dibuja en este sentido. La explicación, la que di hace un momento, ¿no? La retroceden en todo caso y la ven. La latitud, y se hace un eje imaginario, y luego la declinación solar. ¿Cuál es la famosa declinación? Bueno, eso lo vimos en el video anterior de Educa Plus. Pudimos ver cómo el sol atacaba de un lado y del otro. Hago recordar en principio la declinación solar. Punto importante. 23.5, 23.5 tenemos esta línea y esta. ¿Y eso qué es? La declinación solar. ¿Qué importante era? Bueno, recordemos que comenzamos desde este eje, ¿no? Que es el equinoccio, que es este punto, esta línea, el equinoccio. Y este eje de 23.5, ¿no? En este caso, de esta manera se ve. Coincidentemente quiero que noten algo. Si esto, imagínense que esta parte de acá, con estas tres líneas, las giramos, ¿y a qué se parece? En efecto, a esto, porque es el movimiento aparente del Sol, ¿ya? El 93,5, desde esta línea que estaba, este ángulo es la latitud, entonces hacemos paralelas al equinoccio. Aquí vamos a ver una situación bastante particular, estas horas de acá, y aquí un poco más largo, ¿no? Y recordamos que estos eran curvas, solamente que las estamos mirando en este sentido, pero en proyección paralela, ¿no? Porque obviamente la geometría objetiva se ve en proyecciones tales que podemos hallar su verdadera magnitud. Entonces estamos analizándolo de esta manera. Y ese va a ser 21 de junio, 21 de diciembre. Estamos en el hemisferio sur, 21 de junio es el invierno y 21 de diciembre es el verano. ¿Se acuerdan que en verano los días son más largos? Ya, hasta acá son las 6 de la tarde. Hasta acá son las 6, pero el 21 de junio el día es más corto y el 21 de diciembre es más largo. ¿Cómo se dibujan los otros meses? Eso en función a esto.
geometría descriptiva. Ponemos un punto acá, bajamos cada 15 grados para tener todas las horas. Y esto es lo que vamos proyectando como distancias. Distancias de acá, acá, sucesivamente. Y ahí tenemos esta información. ¿Ya? ¿Ven? Ya luego para las horas, de esta manera. A ver, perdón, dije una imprecisión. Para estos meses lo que se hace es proyectar desde aquí hasta acá. Con esta distancia se hace aquí un diámetro de la Tierra y se divide en los 12 meses del año. Teniendo en cuenta que aquí sale diciembre, noviembre, octubre, septiembre y así sucesivamente. Se tiene acá un circulito dividido en 12 espacios de los meses, de los 21, un circulito con este diámetro y se proyecta. Y esto sirve para saber las horas, simplemente proyectando. Ahora, esto tiene una gran limitación. Todo este gráfico tiene una gran limitación. Bueno, más allá que se puede ir más o menos aproximadamente las horas, usando ángulos y todo, el detalle está que no vamos a tener el dato para hacer todo el año. Y lo graficamos de una manera simple, lo simplificamos. De por sí las horas del ocaso, como verán, para verano es el día un poco más largo. Y tomando en cuenta aquí las horas y vas hacia abajo y puedes tener que acá comience de las, no sé, 5 y tanto el día y aquí se cierra a las 5 y tanto también, pero de la tarde y aquí la mañana. Y para dibujarlo, bueno, geometría descriptiva, estas líneas, este punto de corte, donde sucede en el diámetro mayor, acá. Y estos puntos, ¿qué es esto? Esta es una vista de canto, ¿de qué? Del círculo del diámetro, que es este. Ya tienes estos dos puntos. Y sucesivamente vas trasladando eso y vas haciendo esta curva. Ahí tienes esta curva. Bueno, esto obviamente es de noche, esto es de día, esto es de día, esto es de noche. Y así sucesivamente tienes. Y como una simplificación bárbara, simplemente se hacen las horas muy aproximadas. ¿Ya? Y se ve este detalle. Este detalle en realidad no es así, es necesario precisarlo. Pero como gráfico siempre se ha hecho así. Ahora lo que falta son las curvas de las horas. Perdón, de los ángulos de altitud. ¿Ya? ¿Cómo salen estos círculos? Lo que hemos hecho ante todo es la proyección ortogonal. Y esa se basa en que los ángulos, estos son los ángulos de elevación. 90 grados es el cenit, 80, 70, 60, 50, 10, 20. Hagan de cuenta que en esta vista trazaron quizás líneas 0 grados, 10, 20, 30, 45 y así sucesivamente. Y estos puntos donde toca a este diámetro mayor los bajas. Obviamente estos círculos que estaban a 80 grados se ven bastante más largos que este 10 y 20, porque estos 10 y 20 están en el borde de la pelota. Imagínate una pelota que le hace círculos concéntricos, o sea, cada uno se ve acá una línea, pero cada una de estas líneas representa un círculo visto desde arriba. Obviamente estos son los círculos vistos desde arriba. Los grados más cercanos, más agudos, se ven obviamente más juntos. Esa es la característica de la proyección ortogonal, que desplaza con menos visibilidad las horas iniciales del día y las finales. Ese es un punto importante a considerar. No te presenta, aunque esta es la proyección más exacta, más cercana a lo que realmente veríamos en una pelota, utilizamos la polar y la otra que voy a explicar,
básicamente como abstracciones para simplificar el concepto. Preciso, nuevamente, de que por ejemplo a menos 18, a ver, menos 18 algo, vamos a subir un poquito, bueno, más o menos, casi por, no sé, quizá por Moquegua cerca, ¿no? Como ven, no son una línea única, una curva, sino que es una figura. Esta es la analema, esta es la realidad. Dibujar esto en CAD es muy complicado, por eso es que ya tenemos el dibujo de estas plataformas. Esta especie de soga, soguilla doblada, es la analema y son las horas. 11, 12. Ustedes pueden jugar con esta hora, pero a lo largo del año, y van a darse cuenta. Vamos a entrar a una hora más exacta. Ahí está, 9. En esta curva quiero que vean a través del año. Sigue la curva del analema como un 8, y esa figura se hace también en el cielo, y es la que yo les explicaba acá. Cuando ustedes partían desde acá, quiero que vean cómo se mueve el eje de la Tierra. Ven que llega hasta un punto máximo, continúa. Ya, ese vaivén se dibuja como movimiento aparente del Sol, como si fuese un 8. Eso, por convención, no es fácil dibujarlo, y por lo tanto no van a encontrar, o sí pueden encontrar un método de dibujo, pero es muy complejo. Pero se entiende de que es bastante aproximado lo que se hace, y que es suficiente cuando se utilizaba en los 80 o 90, porque antes no existía la computadora. Perdón, no es exacto decir que no existía, pero era una cosa que era un elemento que tenían muy pocos. Ahora prácticamente todos ustedes están pudiendo seguirme porque cuentan con una, quizá no exclusividad, pero sí cuentan con una en casa. Bueno, y esta curva es la que nosotros tenemos como analema en realidad. Esta es la equidistante o polar. La particularidad que tiene, es la estereográfica y la equidistante. La equidistante tiene la particularidad de que, como van a ver, tiene igual distancia. ¿Cuál es la ventaja de la equidistante sobre la ortogonal o esférica? Quiero que vean las curvas. ¿Ven las curvas de los primeros ángulos, los más agudos? La equidistante permite que todos se vean con la misma distancia. Y estereográfica le da todavía preferencia a las últimas horas del día y se ve bastante más estrecho. ¿Cuál es la intención? Pocas veces nos interesa evaluar estas horas del día, más nos interesa en muchos momentos los últimos para ver qué es lo que sucede. Con esto podemos ver con más precisión las últimas y las primeras horas del día. Este es el este y este es el oeste, Eastern y Western. ¿Sí? Ya, entonces continuamos. Esta es la estereográfica, donde básicamente, teniendo la información ortogonal o teniendo la información tabulada, 18 grados Tacna,
teniendo la esférica, se hace la equidistancia primero. Y teniendo la equidistancia, lo que se empieza a hacer es hallar cada uno de estos puntos, ¿no? Tanto en azimut, el azimut es el ángulo que viene del norte y va en planta, y en el corte es que vemos los ángulos de elevación, que prácticamente lo hicimos primero en el ortogonal. Si lo tenemos tabulados, lo que podemos hacer es hallar el azimut y luego, respecto a estas curvas que ya hemos hecho, que son los ángulos de elevación, poner por ejemplo los 29.57 de altura, 10, 20, 30, antes de llegar a 30, un poquito antes, ya, ahí está, 48.21, ¿por qué? Porque es el azimut desde el norte. Normalmente vamos a ver que se utiliza desde el norte y da 180 o 180 hacia un lado y 180 hacia el otro en negativo, o 360 grados. Lo usual en meteorología es utilizar el norte 0 y de ahí 360 grados, siendo 360 0, 270 el oeste y 90 el este y 180 el sur. En algunos momentos en la uni, algunos docentes tienen la costumbre de utilizar desde el sur, pero la convención típica internacional es desde el norte y lo usual es 360 grados en sentido horario. Entonces, como les decía, teniendo todos los datos de azimut y del ángulo de elevación, es que se puede con el azimut y con el ángulo de elevación, es decir, respecto a los semicírculos, se va hallando. Así hasta tener todas las horas y simplemente se hace una abstracción de estas curvas que en realidad, ya les he dicho, no son reales. Este hecho de tener el mediodía siempre en el medio es una abstracción totalmente absoluta, pero nos da un buen acercamiento de cómo es el dibujo, ¿no? Como les decía, esto sirve también para poder ver la incidencia de los puntos. Miren, ¿se dan cuenta? Todo esto ya se dibujó, como les dije, el ángulo de azimut. ¿Y cómo se hallan las sombras? Bueno, en principio tienes que tenerlo en corte y en planta. En planta se dibuja. Y por ejemplo, vamos a ver, el 21 de mayo a estas son las 12, las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, según esto, vamos a ver, unes este punto con el centro, y este es el ángulo, y este ángulo se reparte para cada punto, cada vértice, ¿ya? Obviamente no vayan a entender de que esto es en fuga. Esto, como es una proyección paralela, no está en fuga. Entonces, habiendo hallado para este día y esta hora, hallamos respecto al centro, y estas son las flechas paralelas que deben ser la línea de sombra de sol, y vas hallando los puntos donde choca con el piso para hallar en cada caso, ¿ves? 49 grados, 49, entonces se empieza a unir y sale esto, por ejemplo, ¿no? Acá hay la explicación respecto a las horas para el tema de la radiación. Esta es una forma que yo no les voy a exigir, solamente quería que la vean. Y para el dimensionamiento por medio gráfico de los elementos de sombra se hace de esta manera. Este, por ejemplo, es el norte respecto al dibujo, ¿no? Y se va dibujando, es un ábaco de ángulos y sus fugas. En este caso, obviamente, hay que hallarlo respecto al norte, tal como se dibuja. Y esto que vemos acá es para esa distancia específica que estamos hallando,
por la ventana va a pasar en estas horas y todas estas horas. Pero por ejemplo, no por la tarde, esto debe ser una orientación que trata de ver hacia el este. Entonces, obviamente, nunca vamos a ver el sol de la tarde. Bueno, sí, pero, o sea, me refiero a que vamos a ver de junio el sol, ¿no? O sea, se pone una línea acá. Ya, ya estoy explicando cómo se grafica. Bueno, pero ¿cuál es la manera más simple? Vamos a hacer un ejercicio luego de hallar siquiera una hora del día. Lo que podemos hacer es utilizar este software, bueno, este aplicativo, para ir cambiando, ir hallando quiero que vean qué pasa con este gráfico mientras bajan. Vamos a cambiar este al esférico o ortogonal. Ven cómo se agranda esta parte. Estamos en la ciudad de Tacna, 18 grados, ¿no? A ver. Y ya está dibujado. Como se darán cuenta, no es complicado. Y es más, si ustedes tienen su gráfico en 3 dimensiones, solo basta que lo guarden en OBJ, en STL o en Play. En el SketchUp se puede hacer con bastante facilidad este trabajo. Luego lo vayan, quiero que vean cómo cambia acá. Y a medida que bajan, como aparecen más horas para verano, 21 de diciembre, y cómo se cortan las de invierno. Que no logras verlo bien, bueno, queremos ver las últimas horas, cambiamos por ejemplo la historiográfica, que muestra con más exactitud las últimas horas. Nos acercamos a la Antártida y se va viendo de esta manera. Desde las 3 de la mañana hasta casi las 9 de la noche hay sol dando vueltas en la cabeza. No obstante, de día puede verse más horas, ¿no? Este dibujo ustedes lo pueden hacer en SketchUp online o cualquier otra plataforma que permita guardar en OBJ o en STL sobre todo, con lo cual me ha ido bastante bien y puedes hacer un análisis de recorrido solar. ¿Se dan cuenta? Alemma. ¿Qué pasa si vamos hacia Lima y empezamos a subir? ¿Se dan cuenta cómo esto parece que se rompiera? Lo que pasa es que por encima de 23 punto, ahorita bueno se ve así porque es de noche, pero a medida que se alejan, después de los trópicos se une la línea roja. ¿Y qué fecha estamos acá? Enero, 2 de enero. Depende obviamente de la fecha, ¿no? Podemos poner acá 21 de enero. Stop. Ya. Bueno, hacemos una pausa. Continuamos jóvenes. Esta es una abstracción norte-sur. Solamente quería que vean esto.
En el Ecuador, las horas del día siempre 23.5 a cada lado. En un instante. 23.5 en el Ecuador. Ustedes, en ángulo de latitud, siempre las líneas horizontales azules que ven son las 6 de la tarde. Mientras más se inclina hacia el lado derecho, que es el invierno en este caso, y hacia el lado izquierdo, por ejemplo acá, a ver, para el verano de esta manera, para el invierno este, que es de alguna manera lo que les hablaba acá, ¿no? Solamente que bueno, en ese momento cuando dibujé en CAT hace como 15 años, pues este tipo de aplicativos no había, sí había obviamente el Ecotec. Esto es hecho por el creador del Ecotec, que fue un muy buen programa en su momento sobre aspectos bioclimáticos. Por ejemplo, más o menos que aquí estamos en Lima, sí, más o menos por ahí. ¿Ya? Sí, por ahí. Entonces, si tenemos un gráfico en 3 dimensiones, podemos colocarlo acá y evaluarlo, que esa es la intención. ¿Ya? Hasta aquí, primer video de la sesión 3